7 giorni al mare, via dalla città, finalmente insieme noi due soli. Sveglia accanto a te, poi dopo il caffè, passeggiate mano nella mano. Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. Ricche di magia, ogni posto è buono per un bacio. Hola a todos, bienvenidos una vez más al programa Esta no es una semana cualquiera, en Radio María, donde analizamos tantos eventos históricos ocurridos a lo largo de los años, en una semana como esta que abrimos ahora con un servidor de ustedes, Luis Antequera, y Mariate Aragonés. Una semana que no es una semana cualquiera, 7 días, 7 giorni, como dice nuestra sintonía, en los que han pasado a lo largo de la historia cosas que ni se imaginan nuestros oyentes. Porque la historia es así, mejor y más fantástica que la más increíble de las fantasías. Comencemos pues. Pues allá vamos. Come due bambini. Corriendo el año de 1192, en Japón, se inicia el régimen del shogunato, al forzar el shogun Minamoto no Yoritomo, especie de valido o primer ministro, al emperador Go-Toba a que le nombre con carácter hereditario autoridad suprema del imperio. Con breves interrupciones, el régimen del shogunato va a durar hasta la llamada Restauración Meiji del año 1868, en la que el emperador nipón recupera todos sus poderes, los cuales va a utilizar para proceder a una rapidísima occidentalización y modernización del país. Ahora bien, no se va a tratar siempre del mismo shogunato, sino que los shogunatos van a ser 3. El shogunato Kamakura, desde 1192 hasta 1333, el shogunato Ashikaga, desde 1336 hasta 1573, y el shogunato Tokugawa, desde 1603 hasta 1868. En el capítulo siempre fecundo de la conquista, colonización y evangelización de América por los españoles, que va a permitir a los indígenas americanos el tránsito del Neolítico al Renacimiento en apenas 2 generaciones, un tránsito que a los europeos había costado 7.000 enteros años. En 1526, en el curso de sus expediciones en el Océano Pacífico, Toribio Alonso de Salazar conquista las Islas Carolinas.
En 1646 en México, Ignacio Molarja y Jerónimo de la Canal fundan la misión jesuítica de Nuestra Señora de la Asunción de Arizpe, con 3.000 habitantes al día de hoy. Y en 1680, en el marco de la llamada Rebelión de los Indios Pueblo, en el territorio de Nuevo México, hoy día estadounidense, los indios Pueblo, así llamados, liderados por su jefe Popay, capturan Santa Fe a los españoles, ciudad que será recuperada 12 años después por Diego de Vargas. Haciendo posible todos ellos y muchos más ese proceso que podemos denominar al modo en que lo hacemos con el propiciado por el Imperio Romano 15 siglos antes, de auténtica hispanización, un proceso que aglutina la exploración, la urbanización, la instrucción y la evangelización de los pueblos y territorios del Nuevo Mundo descubierto por España. Por cierto, no solo en América como acostumbramos a pensar, sino también en muchos otros lugares del planeta, y particularmente del Pacífico. Una de las cosas que sin duda dio la presencia española en América y otros lugares del mundo durante 3 siglos es una cantidad notable de mujeres excepcionales. Gracias a Alberto Hernández, el gran Alberto, conocemos hoy a una de ellas. Inés Suárez nace en 1508 en Plasencia. De muy joven se casa con Juan de Mala, que es un comerciante que se va a América. Y bueno, como no viene, pues la señora decide ir a buscarle. Entonces embarca, llega al Caribe, del Caribe pasa al Perú. En Perú le dan la noticia de que ha muerto en un enfrentamiento entre almagristas y pizarristas. Y entonces, como viuda de un soldado, le dan una pequeña tierra y una pequeña encomienda. Esta señora se dedica a coser y a labrar la tierra con unas cuantas indias, a los cuales reparten los beneficios. Pero tiene la buena o la mala fortuna de que su vecino al lado es un maestre de campo, ni más ni menos que don Pedro de Valdivia, y se enamoran. Cuando don Pedro de Valdivia se va hacia el sur, hacia Chile, como adelantado, pues ella la acompaña como doméstica, porque las mujeres no podían ir entonces de otra manera al combate de la guerra. Y efectivamente llegan a Chile, fundan una ciudad que se llama Santiago de los Extremeños, que más tarde sería Santiago de Chile, la capital, y entonces pues allí hay una rebelión de mapuches y el capitán Pedro Valdivia con 40 jinetes y tropas auxiliares sale a sofocarla, con lo cual deja a la guarnición mal defendida. Los mapuches, en el orden de 8 o 10.000, la atacan. Los mapuches son los indios más belicosos de toda América. La situación está francamente mal, pero los españoles tienen presos 7 caciques en la cárcel. Y entonces unos son partidarios de negociar, que se retiren entrenando a los caciques, y otros, el bando duro, dice que no, que los caciques se les entrega, que ya se acaba todo. Con lo cual prosigue la lucha. En un momento determinado, esta señora Inés Suárez se acerca a la cárcel, le pide a los carceleros que maten a los caciques y les entreguen la cabeza, cosa que los carceleros le preguntan cómo hacen eso, y ella dice pues así, de esta manera. Saca su espada, mata a los 7 caciques y les corta la cabeza, se va a las empalizadas y se las lanza a los mapuches. Estos quedan petrificados y entonces ella, con una arenga, los soldados españoles se dirigen contra los mapuches y bueno, consiguen que los mapuches levanten el cerco y huyan. Se ha salvado la ciudad. Meses después regresa don Pedro Valdivia, reconoce sus éxitos y entonces vuelven al Perú. Pero en Perú está el oidor Pedro Agasca, y Pedro Agasca no puede consentir que un capitán esté amancebado con una viuda, puesto que Valdivia está casado, con lo cual le da la opción de o mandar a esta señora a la península de España o la casa con alguien, y entonces la casa con uno de sus capitanes, Rodrigo de Quiroga. Una vez casada con Rodrigo de Quiroga, que llega a ser gobernador, pues esta señora se dedica, como se ha dedicado toda su vida, a hacer obras de caridad, a enseñar a los indios, funda una ermita y muere serenamente en Lima. No tienen hijos. Buenas noches. Hoy vamos a hablar de Lorenzo Ferrer Maldonado,
primer descubridor del estrecho de Bering. Nace en Berja, Almería, en el año de 1557, hijo de Juan Ferrer, genovés afincado en tierras alpujarreñas, y de Inés Maldonado. En la rebelión de los moriscos de 1598 fue hecho prisionero por estos, pero logró escapar. Al año siguiente, con la llegada de Farax Aben Farax, fue descubierto y ejecutado por los insurrectos. La familia logró huir y afincarse en Guadix, liberados por el marqués de Mondéjar. En 1573 consigue Lorenzo Ferrer licencia de la casa de contratación para su viaje a Nueva España, a rebufo de la gente de Guadix que siguió al conquistador Pedro de Mendoza. La corona española era consciente de proteger el Pacífico y asegurar el paso del noroeste, una vía para acortar el tiempo de viaje. Otros navegantes como John Davis hicieron intentos de descubrir el pasaje desde el Atlántico al Pacífico, llamándolo el paso del noroeste, pero el frío extremo de las altas latitudes y las complicadas costas del Atlántico Norte anulaban sus intentos. El paso del Pacífico al Atlántico era conocido como el estrecho de Anian, siguiendo la denominación que Marco Polo informó de su viaje a tierra de China, y Anian era una provincia al noreste de China. Ferrer informó de su viaje al rey de España en 1609, afirmando haber hecho el descubrimiento en 1588 y haber regresado después en viajes de ida y vuelta por ese estrecho. El informe lleva como título completo Relación del descubrimiento del estrecho de Anian que hice yo, el capitán Lorenzo Ferrer Maldonado, en 1588, en el cual está la orden de navegación y la disposición del sitio y modo de fortalecerlo, y asimismo las utilidades de esta navegación y los daños de no hacerla se siguen. Este documento se perdió en los despachos, aunque fue encontrado y publicado en 1866. En él se relata su expedición boreal utilizando dos barcos, la Esperanza y Santa Ana, con el piloto Juan Martínez. En principio se rechazó el documento debido a las opiniones que se tenían del personaje. Lorenzo Ferrer era una persona de una misteriosa y azarosa vida y fue falsificador de documentos, embaucador, alquimista, pero el manuscrito del marino español quedó como secreto de Estado para la defensa de líneas geoestratégicas. Informes posteriores del capitán y navegante español Juan de Fuca afirmaron haber encontrado en 1592 ese estrecho, pero sus informes también se perdieron. En 1602, Sebastián Vizcaíno y Martín de Aguilar cartografiaron la zona aludiendo al cabo mendocino, la migración de ballenas y a las gentes que vivían en aquellas zonas. No fue hasta 1728 en que el danés Vitus Bering corroboró la separación definitiva de los continentes de América y de Europa-Asia, y lo ratificó la Academia de Ciencias de París. Recientes investigaciones que analizaron el relato de Ferrer bajo el conocimientos actuales aprecian multitud de sorprendentes coincidencias sobre la geografía, fauna y vegetación que describe Ferrer Maldonado en su documento Relación del descubrimiento del estrecho de Anian, con la realidad física del estrecho de Bering, y que apuntan sin lugar a dudas a que el marino español estuvo presente en las aguas de dicho estrecho. Buenas noches. Ha sido una vez más y como siempre nuestro galeno historiador Luis Aguilera. Muchas gracias, Luis. Y nuestro amigo y colaborador Ignacio Brach nos trae una noticia a celebrar. Adelante, Ignacio. Estimados Luis y Mariate y oyentes, en este mes de agosto, el 1 de agosto específicamente, hace 250 años, el rey Carlos III de España funda el último de los virreinatos en América Española, que es el Virreinato del Río de la Plata, cuyos territorios, hasta ese momento, de 1776,
pertenecían o integraban el Virreinato del Perú y la zona de Cuyo a la Capitanía General de Chile. Con la creación de este nuevo virreinato, que es una decisión geopolítica, económica y administrativa, queda constituido el virreinato con capital en Buenos Aires, es decir, en un puerto. Abarcaba a partir de ese entonces los territorios de la hoy República Argentina, el Alto Perú, hoy República de Bolivia, el Paraguay, hoy República del Paraguay, y la Banda Oriental, hoy República Oriental del Uruguay, con extensión hasta el Cabo de Hornos, incluidas las Islas Malvinas que dependían de la gobernación de Buenos Aires. A su vez, este virreinato establecía a la ciudad de Montevideo como comandancia militar y tenía un objetivo muy claro: era asentarse territorialmente con una nueva base administrativa, lo que permitía el comercio directamente desde Buenos Aires y Montevideo a través del Atlántico, que era mucho más facilitador de los productos del interior de estos territorios, en vez de depender directamente de Lima. Un dato singular es que cuando la Guinea Ecuatorial pasa al trono de España, administrativamente también dependió del Virreinato del Río de la Plata. El primer virrey designado es don Pedro de Ceballos, que ya había sido gobernador de Buenos Aires y que tiene un objetivo muy claro: es frenar la avanzada lusitana de la Corona de Braganza desde el Brasil, que siempre aspiró a llegar al Río de la Plata. Mediante la creación de este nuevo virreinato, la Banda Oriental, hoy el Uruguay, con mayor extensión que la actual, va a establecer don Pedro de Ceballos control a través de las fortalezas de Santa Teresa, el fuerte de San Miguel, casi en el límite con hoy la República del Brasil. También este virreinato tendrá todas zonas fronterizas con el Imperio del Brasil, como es Las Misiones, un territorio más extenso que la actual provincia de Misiones de la República Argentina, como asimismo el Paraguay, que tenía mayor extensión territorial dentro del virreinato a los territorios que hoy ocupa la República del Paraguay, cuyo territorio fue menguado luego de la guerra de la Triple Alianza en la segunda mitad del siglo XIX, donde Brasil, Uruguay ya independiente y la República Argentina combatieron contra la República del Paraguay, y donde Brasil tomó territorio del entonces Paraguay. Hoy, de los bosques de Palermo, en la ciudad de Buenos Aires, una plazoleta que se llama Virreinato del Río de la Plata, donde está erigida un monumento a Carlos III como creador de dicho virreinato. El origen político e institucional de las actuales repúblicas que acabamos de mencionar y que integraron dicho territorio virreinal. Un abrazo grande y creo que es un motivo para celebrar a ambos lados del Atlántico. En el año 1792 se realiza en la Revolución Francesa la primera ejecución con guillotina. Se tiene constancia histórica de unas 17.000 víctimas del artefacto durante los apenas 10 años que dura la Revolución Francesa, entre las cuales el rey, la reina, varios miembros de la familia real, muchísimos aristócratas, científicos como Lavoisier, mujeres, a los que añadir una cifra indeterminada de ejecuciones sin archivar. Y a todos ellos, añadir aún las 200.000 víctimas de la Vendée, proceso anticlerical y represivo que también formó parte de la Revolución. Una auténtica carnicería, de la que no todos en Francia se sienten orgullosos, y cuyo papel en la historia hay sin duda que reconsiderar y redimensionar. Demasiada sangre para unos logros que bien pudieron conseguirse y así debió hacerse sin tanta brutalidad ni tanta injusticia. Ha sido la noticia de Lula.
Corriendo el año de 1854, la enfermera británica Florence Nightingale, considerada la madre de la enfermería moderna, es enviada a prestar servicios en la guerra de Crimea, donde va a reformar completamente el hospital, consiguiendo reducir la tasa de mortandad del 40 al 2%. De vuelta a Inglaterra, funda la escuela de enfermeras que lleva su nombre. No es, sin embargo, por muy buenos que sean sus logros, que lo son, la fundadora de la ciencia de la enfermería, honor que se ha de conceder al santo hispano-portugués San Juan de Dios, fundador de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en 1572, donde pone en práctica los nuevos conceptos de enfermería que ha concebido, cosa que hace, como se ve, 3 siglos casi exactos antes que la enfermera británica. Y hoy una buena amiga de este programa y mía personal, Carmen de la Cajiga, nos formula una pregunta que voy a intentar responder. Luis, buenos días. Te quería hacer una pregunta porque estuve hablando el otro día con un iberista. Me hizo entrar en una duda porque se empeñó en decirme que la esclavitud en Europa la abolió Portugal. Y yo le dije, oye, perdona, pero fueron los reyes católicos con las leyes de Indias, el derecho natural, el que se basaba en la escuela de Salamanca. Y me dijo que sí, que eso era solamente esclavos de los pueblos indígenas que eran súbditos, pero que quien abolió la esclavitud fue Portugal en toda Europa. Me gustaría, como historiador y doctor que eres en estas materias, me lo confirmaras. Pues tiene bastante razón tu amigo. Lo que pasa es que el tema no es blanco o negro, es un tema de matices y de grises. La esclavitud no es una cosa que existe hasta un día y deja de existir desde el siguiente. Es una cosa que se ha ido haciendo tanto la esclavitud como la abolición de la esclavitud, que es lo que hablamos ahora, de una manera gradual, parcial. Entonces, el asunto es el siguiente. La declaración de abolición de la reina Isabel la Católica, yo la tengo por la primera de la historia. Se produce prácticamente no mediante una ley en 1493 y ya mediante leyes a partir de 1512, que ni siquiera es Isabel la Católica, sino Fernando el Católico. Pero es una abolición parcial que efectivamente, como dice tu amigo, se limita a los indígenas americanos que no son esclavizables porque son súbditos de los reyes. Y esta es la primera abolición, aunque sea parcial. En Castilla y en toda Europa siguió existiendo la esclavitud de negros y otro tipo de esclavitudes. Había esclavos negros en Castilla, en Aragón, en Portugal, en toda Europa. En toda Europa era algo legítimo que se aceptaba como tal. Lo que pasa es que en ese ambiente en el que la esclavitud se acepta como algo absolutamente natural, irrumpe Isabel la Católica y dice que los indígenas no son esclavizables. O sea, esto es algo absolutamente novedoso, una auténtica revolución que abrirá luego pues todo el proceso hacia la abolición de la esclavitud. Luego, efectivamente, en 1833, Inglaterra abole la esclavitud, pero la abole en Inglaterra. O en el Reino Unido, si quieres, para ser más precisos, pero no en sus colonias, donde la ha tenido vigente hasta 1949, incluso más tarde. Por ejemplo, Kuwait, fue legal la esclavitud hasta 1949. Todo ese imperio colonial enorme que tenía Inglaterra, estuvo vigente la esclavitud hasta muy tarde, hasta el siglo XX. Siempre se hace una comparación muy injusta. Se dice que Inglaterra abolió la esclavitud en 1834 y que España lo hizo en 1888. Es comparar churras con merinas, porque Inglaterra abolió la esclavitud en 1834 en el Reino Unido y España abole la esclavitud en 1888 en Cuba. Pero es que España había abolido la esclavitud en España en 1837, es prácticamente de una manera contemporánea, coetánea a Inglaterra. Entonces es una comparación injusta. Dices, no, Inglaterra abolió la esclavitud en 1834 y España tuvo que pasar hasta 1888 para que lo hiciera, ¿no? Está usted comparando churras con merinas. Dígame cuándo abolió España la esclavitud en España para que podamos compararlo con el momento en que Inglaterra abole la esclavitud
en Inglaterra, porque si hablamos de la abolición de la esclavitud en colonias, España la abole en 1888, pero Inglaterra, como te he dicho, en 1949. Como veis, son todo temas parciales, temas muy concretos que nunca representan la total abolición de la esclavitud, sino parcial y según en qué modo y manera, ¿no? Y ahora vamos al caso portugués. Y efectivamente, en Europa, el primer país que abole la esclavitud es Portugal, que lo hace en 1761, por lo tanto 70 años antes que los mismísimos ingleses que se tienen por los precursores del tema. Ahora bien, Portugal prohibió la esclavitud en Portugal, pero no la abolió en colonias. En Brasil se abole también a finales del siglo XIX. Brasil también era ya independiente. La esclavitud de indígenas. Hubo esclavos indígenas en Brasil, en América. Tuvieron muchísimos esclavos indígenas. Tan es así que uno de los procesos curiosos que se produce en su momento, en los siglos XVII y XVIII, es que todas aquellas personas indígenas que eran esclavizadas en los territorios interiores del Brasil, que no estaba muy definido de quién eran, intentaban demostrar esos indígenas que eran españoles, ante jueces españoles, porque si lo demostraban quedaban liberados. Pero por el contrario, si eran portugueses, entonces no quedaban liberados. Entonces, como ves, todo es así de relativo. Portugal es el primer país que abole la esclavitud en su territorio europeo, pero al mismo tiempo es el último que lo hace en sus colonias, que lo hace todavía más tarde incluso Inglaterra. Y luego no olvidemos que a pesar de que Portugal sea el primer país que abole la esclavitud en Europa, cosa que hace tan tempranamente como 1761, sin embargo es el gran traficante de esclavos, de eso que se llama la trata transatlántica de esclavos. También olvidamos, nunca hablamos de ella, la trata de esclavos árabe, que es la primera de todas y que ha durado hasta bien recientemente. Los árabes son los grandes esclavistas de la historia. Parece que los únicos que hubieran tratado con esclavos fueron las potencias europeas. No, ojito con los árabes, que han hecho ellos solitos lo mismo que todos los europeos juntos. Pero bueno, dentro de lo que es la trata europea de esclavos, el tráfico de esclavos, el capturarlos en África para colocarlos en América y en Europa, la gran potencia que hace eso es precisamente la misma que es la primera en abolirla, que es Portugal. De los 12 millones de esclavos que fueron trasladados de África a América, nada menos que 6 millones los traslada, los trafica Portugal. Estas paradojas tiene la historia. Ahora bien, la primera abolición de la esclavitud que yo conozco es la de Isabel la Católica, aunque fuera parcial, no se refiriera a negros, y por eso hay también negros en los territorios hispanoamericanos. España utilizó negros en América como esclavos. Ojo, también te doy el dato que es suficientemente revelador. El país, la potencia europea, que tenía el 90% de los territorios americanos, consumió el 10% de los esclavos negros que llegaron a América. Las potencias que apenas tenían el 10% del territorio americano, a saber Portugal, Francia, Holanda e Inglaterra, consumieron el 90% de los esclavos negros que llegaron a América. Y todo ello sin mencionar la esclavitud que ya practicaban los indígenas americanos contra otros indígenas igualmente americanos en tiempos prehispánicos. Un besazo, Carmen. Espero haber podido dar la respuesta que buscabas. En 1911 se produce en el Museo del Louvre el robo del famoso cuadro La Mona Lisa o Gioconda, que solo se recupera 2 años más tarde. Mediáticamente hablando, el robo va a tener una repercusión impresionante que convertirá a la obra de Leonardo en el auténtico icono del museo parisino, una condición de la que, por mucho que nos cueste creerlo, no gozaba con anterioridad. La Gioconda es una más de la escasa quincena de pinturas que nos han llegado de Leonardo, un artista que carecía de la prolificidad creadora de su contemporáneo Miguel Ángel Buonarroti y de la versatilidad de este, que además de pintor era escultor y arquitecto, el verdadero genio del Renacimiento. Corre
el año de 1945, cuando en la Ciudad de México se constituye el autodenominado Gobierno Español Republicano en el exilio, remedo de institución sin jurisdicción ninguna que, presidido por José Giral, se va a financiar generosamente, eso sí, gracias al expolio de muchos grandes patrimonios privados, públicos y eclesiásticos del país en joyas, oro y obras de arte, trasladados a México en el barco Vita, un expolio que, realizado en los estertores de la Segunda República Española por el presidente del gobierno republicano, Juan Negrín, del Partido Socialista Obrero Español, se une al de las más de 500 toneladas de oro en lingotes y monedas de valor histórico incalculable enviadas a Moscú en septiembre de 1936 y procedentes del Banco de España, por orden del mismo siniestro personaje, Juan Negrín, cuya familia, para colmo, fue indemnizada por el Estado español en el año 1995 con 287 millones de pesetas, que, para que se hagan ustedes una idea, daban entonces para comprarse casi 30 pisos de 100 metros cuadrados en la capital de España. Debe de ser por algo que se dejó sin llevar. En el año 1959, las Islas Hawái, descubiertas por el español Ruy López de Villalobos en 1542, quien les había dado nombres como La Desgraciada o La Mesa, y cuyo nombre deriva de su primer mitológico poblador, Jahuiloa, se convierte en el estado número 50 de los Estados Unidos de Norteamérica, que se las había anexionado medio siglo antes, en 1898. En 1968, con un balance final de 72 muertos y 700 heridos, los tanques soviéticos ponen fin a la llamada Primavera de Praga, un proceso de reforma desde el propio comunismo iniciado por Alexander Dubček, presidente del gobierno checo, con el objetivo de conseguir, en sus propias palabras, un socialismo de rostro humano. Aún habrán de pasar 21 largos años hasta que una nueva revolución conocida como la Revolución de Terciopelo ponga fin en Checoslovaquia a la tiranía comunista de corte soviético, implantada al final de la Segunda Guerra Mundial y más concretamente en 1948. Y en 2011, en Libia, en el marco del proceso que se dio en llamar ingenuamente Primavera Árabe y que más bien terminó convirtiéndose en un gélido invierno islamista, las fuerzas rebeldes irrumpen en Trípoli mientras la OTAN bombardea el cuartel general de Muammar el-Gaddafi, presidente del país. El líder libio huirá, pero será capturado, linchado y asesinado por sus propios compatriotas en octubre, es decir, unos 2 meses después. Hoy Libia es un estado fallido, con varios parlamentos y más de 5 grupos terroristas que se enseñorean de un territorio en el que vemos cometerse terribles atrocidades y que una vez fue una víctima más de la así llamada Primavera Árabe. Y con nosotros, puntual a su cita, como siempre, Guillermo Arroniz, el rapsoda de la historia, y sus faraones. ¿Qué tal, queridos oyentes? ¿Qué tal, Mariate? ¿Cómo estás, Luis? Espero que todos estéis muy bien. Vamos a seguir con Ramsés II.
Y hoy se lo voy a dedicar a la batalla de Kadesh, a la primera batalla de la que se tienen detalles incluso tácticos, la primera gran batalla que además se consigna. Ramsés encargó un poema, el Pentaur, donde se cuenta su versión, claro, de la batalla. Hay muchísima información sobre la batalla de Kadesh. De hecho, hay un registro en tablillas de plata que se mandó a hacer de la batalla por parte de Ramsés II. Ramsés II, cuando llega al poder, el imperio hitita está en plena expansión y tiene el dominio sobre territorios que pues estarían entre Siria, Líbano, que eran muy importantes. Kadesh era muy importante por el comercio, porque era un lugar de intercambio de comercio y suponía una gran influencia y un gran poder económico el tener esas regiones bajo influencia. En aquel momento estaban bajo influencia hitita, a pesar de que ya había 3 faraones que habían estado peleando por volver a tener el poder sobre estas zonas. Y bueno, pues los primeros años de su reinado, 5 o 6, los dedica a preparar esta batalla contra los hititas. Incluso, bueno, cuando se va a la batalla se pacta el lugar de la batalla entre ambos imperios. Digamos que los hititas tenían un ejército más grande, que sus carros eran mucho más pesados y que en ellos residía el poder de su ejército. Mandaban los carros pesados contra la infantería de los otros ejércitos y la aplastaban. Sin embargo, su eje estaba en la parte delantera y eso les hacía que no pudiesen girar con rapidez, y ahí les ganaban los egipcios, que tenían el eje en la parte trasera, y eran más pesados además los hititas porque llevaban 3 personas y no 2 como los egipcios. Además, el rey Muwatalli II les dijo a los soldados, a los mercenarios, que no podrían tener más recompensa que el botín que pudieran obtener, y eso jugó en su contra porque se atoraron cuando atacaron el campamento de Ramsés y los egipcios pudieron salir por otra parte del campamento y contraatacarlos, con lo cual ahí vencieron con menos soldados. Se dice que caíste en un engaño, error que casi te cuesta la vida. Tu avanzadilla fue casi suicida, tu nombre en cambio no sufrirá daño. Marcad el día, el mes y el año. Si bien la desventaja es desmedida, diriges con valor la gran salida y atacas desde fuera al extraño. Les pierde la codicia del botín y el peso y la torpeza de sus carros. La sangre y las arenas hacen barros que llevan la batalla hacia su fin. Lo sabes, no has vencido, a ti gana. Egipcio no será Kadesh mañana. Te alabo, sin embargo, la elegancia. Encargas un poema, una ventana que muestra tu versión y tu arrogancia. En el capítulo del natalicio nace en el año 1567 Francisco de Sales, religioso y santo francés, fundador junto a Juana Francisca Frémiot de Chantal de la Orden de la Visitación, orden femenina de clausura caracterizada por ofrecer la alternativa de la vida monacal a mujeres que en otras órdenes no eran aceptadas. No es, sin embargo, y contra lo que pudiera parecer, el fundador de los salesianos, que aunque lleven su nombre, son una fundación de San Juan Bosco por la admiración que éste le profesaba y por realizar su fundación en la iglesia de San Francisco de Sales. Es también patrón de periodistas y escritores por ser un temprano difusor de pasquines y folletos que introducía en las casas bajo las puertas. En el año 1698 viene al mundo Giuseppe Guarnieri, luthier de Cremona,
la ciudad italiana de los grandes lauderos, que tal es la palabra española para luthier, cuyos instrumentos no tienen menos prestigio que los de su conciudadano Antonio Stradivarius, con quien probablemente trabajó en su infancia. Fíjense ustedes lo que son las cosas. Ahora que tanto hablamos de clima y de cambio climático, la explicación más plausible que se ha dado a la calidad de los instrumentos creados por los lauderos cremonenses del siglo XVII y XVIII, nunca igualada después, es justamente un microclima particular y efímero que se habría producido precisamente en esa región y precisamente en ese espacio de tiempo, el cual habría producido una excepcional calidad de la madera cremonense. Un violín de Guarneri, el llamado Vieux Temps Guarneri, viejos tiempos Guarneri, es el instrumento más caro vendido hasta la fecha, subastado en más de 3 millones de euros en el año 2010. En el capítulo del obituario muere en 1157 Alfonso VII de León, rey de León desde 1126. Por lo tanto, más de 30 años, hijo de la reina Urraca I de León y del conde Raimundo de Borgoña, primer rey español, Alfonso VII de León, de la dinastía de los Borgoña, la cual acabará reinando en todos los reinos peninsulares por sus diversas líneas legítimas y bastardas, hasta el advenimiento de los Habsburgo con Carlos I de España, el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico. Alfonso VII se hará proclamar también Imperator Totius Hispaniae, emperador de toda España, cosa que hace en la Catedral de León, donde recibe el homenaje, entre otros, de su cuñado Ramón Berenguer IV, titular del Condado de Barcelona, conde de Barcelona en consecuencia, que es lo que ni Barcelona, ni Cataluña, ni ningún otro territorio catalán pasó nunca de ser, un condado. En 1762 pasa al otro barrio Mary Worcester Montagu, viajera y escritora británica, autora de una famosa correspondencia en la que describe, por ejemplo, el Imperio Otomano, e introductora también en el Reino Unido de la técnica llamada de la variolización, predecesora de la vacuna contra la viruela, consistente en inocular a personas sanas, mediante un hilo hincado en la carne, el virus de la viruela, una técnica que, por cierto, ya difundían profusamente los misioneros españoles como Pedro Manuel Chaparro, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, en América, la cual, además de lacerante, era, después de todo, menos eficaz que la vacuna descubierta por el médico inglés Edward Jenner, consistente en inocular no el virus de la viruela humana, sino el de la viruela vacuna, de ahí el nombre, técnica inexplicablemente más inocua y mucho más eficaz.
En Ciudad de México, tras ser atacado con un piolé por el comunista español Ramón Mercader, muere en el año 1940 el revolucionario soviético León Trotsky, compañero de Lenin durante la Revolución Rusa y enemigo de Stalin, que es quien, de hecho, envía a Mercader a realizar el encargo. Ramón Mercader, español, pasará en la cárcel en México 20 años y morirá en 1978, no sin recibir, eso sí, aunque secretamente, la máxima condecoración soviética, la de Héroe de la Unión Soviética. En 1858, a la edad de 30 años, muere Rodolfo de Habsburgo, hijo y heredero del emperador Francisco José I de Austria, cosa que hacen trágicas circunstancias todavía insuficientemente reveladas que avalan tanto la hipótesis del suicidio como la del magnicidio. Es una de las 4 grandes pérdidas por las que habrá de pasar el emperador Francisco José I de Austria, todas ellas en trágicas circunstancias. Su hijo y sucesor, Rodolfo, como vemos, su esposa Sisi, asesinada por el anarquista Luigi Lucchini, su hermano Maximiliano, fusilado en México por orden de Benito Juárez, y su sobrino y también sucesor, el archiduque Francisco Fernando, asesinado en Sarajevo por el también anarquista Gavrilo Princip. Y ya está de nuevo con nosotros Alberto Hernández, el gran Alberto, con un episodio de la historia de España que van a reconocer ustedes desde el primer momento. Cantaré y digo lo que yo siento por toditos. 2 de mayo de 1808. Estamos en Madrid. El ejército francés ha invadido pacíficamente el territorio español por un acuerdo que tiene entre el monarca Carlos IV y Napoleón de dejarles pasar por España para invadir Portugal. Pero los franceses, aprovechando, se cobran las 2 piezas, España y Portugal. Hay un ejército en Madrid y este ejército es el encargado, entre otras cosas, de llevar al último príncipe de la familia real del Palacio Real a Bayona. Pero el pueblo madrileño no está muy conforme con esta cosa y cuando va a subir en el carruaje, una voz de entre la multitud grita: que se lo llevan, no lo consintamos. Y empieza la pelea. Rompen las medidas de seguridad, intentan rescatar al príncipe, los franceses reaccionan violentamente matando, el general Murat, que esperaba algo parecido, pues hace una represión terrible. Lanceros, ulanos, mamelucos se lanzan a por la población madrileña indefensa, que ésta solo tiene piedras, tijeras, macetas, pero se defiende como puede. Hay un grupo de oficiales españoles que se refugia en el parque de artillería Monteleón, porque el ejército español tiene órdenes de no intervenir. Estos oficiales que se refugian allí, sí, se levantan en armas contra Napoleón, dan armamento a los civiles, les abren las puertas y empiezan una lucha titánica contra ellos. Aguantan 2 embestidas del ejército francés, pero la tercera ya no pueden. Al final son todos muertos y sus cadáveres son profanados, sobre todo lo de los mandos. Murat sigue con la represión, al día siguiente fusila a 500 personas. Bueno, hay un cuadro muy significativo, es una alegoría de lo que es la guerra, que son los fusilamientos del 3 de mayo. Francisco de Goya pinta un grupo uniforme de soldados franceses sin cara, solo se ve el morrión y los fusiles disparando a una masa no homogénea, vestida de distintas maneras, en posiciones distintas, lo que simboliza así la lucha del caos contra el orden. Como todo el mundo sabemos que es la segunda ley de física, la de la entropía, el caos siempre vence, que fue lo que pasó aquí. La guerra terminó, como todo el mundo sabe, a favor de España. ¿Qué sucedió con este sitio de Madrid?
pues únicamente inflamó de ardor guerrero y de espíritu patriota a los españoles, y ya Andrés Torrejón, alcalde de Móstoles, ese mismo día 2 de mayo dicta el siguiente bando: españoles, Madrid perece víctima de la perfidia francesa, acudid a salvarlos. Y ahí está el punto y comienzo de la guerra de la independencia, como bien dice nuestro amigo Luis Antequera, mal llamada la independencia. Muchas gracias, Alberto. Y así es que no fue una guerra de la independencia. Una guerra de la independencia fue la que libraron los colonos de las 13 colonias norteamericanas frente a la metrópoli en Londres, o incluso las que libraron las distintas y nacientes repúblicas hispanoamericanas frente a la monarquía española, frente a la corona. Pero aquí lo único que hay es una ocupación provisional, por otro lado muy breve, apenas llegó a los 6 años, ni siquiera suficientemente consolidada. España no fue incorporada a Francia de ninguna de las maneras, simplemente Napoleón le impuso un rey extranjero, pero no incorporó los territorios españoles al supuesto imperio francés, otra cosa que no existió, porque no hay imperio que pueda durar 5 o 6 años como duró el francés y tener una extensión que no llega ni al 1.000.000 de kilómetros cuadrados. Quiere decirse que toda la terminología correspondiente a estos eventos pues es bastante errada y tiene poco que ver con la realidad. Por si todo esto fuera poco, téngase en cuenta que la parte ocupada por los franceses de España no ascendió ni a un 5% de su territorio. Y no solo porque no llegara a Cádiz, no llegara a determinadas partes del Levante español, no llegara a determinadas partes de Galicia, no llegara a las Islas Baleares ni a las Islas Canarias, sino lo más importante de todo, porque no llegó a ninguno de los gigantescos territorios que tenía entonces España en América y en otros lugares del mundo, como notablemente las Filipinas. Así pues, guerra de la independencia en absoluto. Una mera ocupación breve, chapucera, poco consolidada y terminada finalmente en derrota total. Lástima que terminó el festival de hoy. Pronto volveremos con más diversiones. ¿Y qué le vamos a hacer si es así? Esto se acaba, queridos amigos. Pero recuerda, una sociedad que no puede distinguir entre la verdad y la mentira, tampoco puede distinguir entre el bien y el mal. Hannah Arendt, periodista alemana de origen judío, nacionalizada estadounidense, desde que abandonara Alemania con ocasión de la llegada de Hitler al poder. Cosa que, por cierto, hará a través de España, gracias a la permisividad del gobierno español, en el traspaso de la frontera pirenaica por muchos judíos que iban huyendo del régimen nazi. Hasta 40.000. Centrada su obra en el totalitarismo y las revoluciones, autora del ensayo Los orígenes del totalitarismo, su principal aportación será la que llama teoría de la banalidad del mal, mediante la que analiza cómo el mal más abyecto puede ser realizado por personas normales, hasta bondadosas o mediocres, que lo mismo podrían haber realizado obras buenas. Una teoría que alumbra cuando cubre en Israel para la revista norteamericana The New Yorker la noticia del juicio de Adolf Eichmann, el nazi alemán encargado del transporte de los judíos a los campos de concentración y exterminio, capturado en Argentina por los servicios secretos israelíes y trasladado a Israel, donde es juzgado por sus crímenes, condenado a muerte y ejecutado en la horca. Y de igual manera que lo hacemos en cada programa, presentamos para terminar la mucha, buena y variada música que nos ha acompañado hoy como siempre.
Y en el tercio de eventos, el concertino para guitarra y orquesta en la menor de Salvador Bacarice. Era el guitarrista Manuel Cubedo, acompañado de la Orquesta Sinfónica de España, que dirigía Rafael Ferrer. En el natalicio, el Peer Gynt Suite número 1 de Edvard Grieg, en la interpretación que de la misma hacía la Berliner Philharmónica, que dirigía, como tantas veces, Herbert von Karajan. Y en el obituario, la Sinfonía en Do mayor de Michael Haydn. Era The Orchestra on Period de Tokio, que dirigía Toru Sakamoto. Y hoy hemos estado con ustedes Mariate Aragonés, Alberto Hernández, Guillermo Arroniz, Luis Aguilera, Lula Antequera, Ignacio Bracht, Carmen de la Cajiga y su siempre seguro servidor, Luis Antequera. Que hagan ustedes mucho bien y que no reciban menos. Que teníamos razón. La historia, ¿cómo es? Y no como nos gustaría que fuera. Hasta el próximo programa. Se despiden de ti Mariate Aragonés y Luis Antequera. Pero yo te veo muy pronto en el programa de Javier Ángel Ramírez, Diálogos con la Ciencia, el jueves a las 12 de la noche, o lo que es lo mismo, el viernes a las 0 horas, con nuevos episodios de nuestra apasionante historia. No te lo pierdas. Les hemos ofrecido en Radio María Esta no es una semana cualquiera, con Luis Antequera y Mariate Aragonés. No finirá.